Bueno, ahora el video que vamos a desarrollar en este momento es acerca de cómo extraer el factor de potencia de un circuito RC serie únicamente con el registro oscilográfico y conociendo la resistencia que está en serie con el condensador. En el video inmediatamente anterior, el que hicimos hace unos minutos, que ya está disponible en la plataforma, habíamos extraído ya el valor de reactancia capacitiva y de esa forma deducir también la capacitancia del elemento. Lo habíamos hecho de dos formas, las cuales daban parecido, pero con un desfase o con, digamos, una diferencia entre los dos valores, dada precisamente por la falta de precisión en la observación, más que por error, al no tener, digamos, cómo medir con precisión. Lo estamos haciendo a la manera antigua, si se quiere, es decir, contando cuadros en una pantalla de un osciloscopio. Entonces, partimos aquí del mismo elemento. Yo puedo saber a partir solamente del oscilograma, del registro en osciloscopio, de un circuito RC serie como el que se muestra aquí en la figura, ese circuito que yo tengo, sabiendo por ejemplo que la resistencia es de 120 ohmios, o sea, sabemos que la resistencia tiene 120 ohmios, que el voltaje pico de la entrada se puede ver directamente del oscilograma también, es decir, sabemos que en el canal 1, ya les había mostrado cómo, habíamos tomado la medición que en el osciloscopio se hacía respecto al voltaje suministrado por una fuente sinusoidal, en el caso particular de un generador de funciones Unity, como el que se ha indicado en anteriores videos. Nos damos cuenta que en el canal 2 estamos viendo el voltaje en la resistencia. A ver, vuelvo a remarcarlo, estamos tomando los voltajes aquí en la entrada, vemos un color diferente, entonces por ejemplo aquí. Acá por ejemplo, estamos tomando el canal 1, en este punto estamos tomando el canal 2. Entonces nos damos cuenta que en ambos casos, colocando la tierra de referencia aquí, ¿no es cierto? La punta del osciloscopio que está conectada al canal 1 se conecta aquí en la entrada del circuito y la punta del osciloscopio que está conectada al canal 2 se coloca aquí para medir el voltaje en las terminales de la resistencia, porque ese voltaje está en fase con la corriente del circuito. Por tanto, podemos deducir el factor de potencia. El factor de potencia está definido como, entonces aquí lo vamos a ver, está definido como, entonces el factor de potencia, lo que llamamos simplemente FP, está definido como el coseno entre la fase del voltaje menos la fase de la corriente. Ahora, si es en atraso o en adelanto, no lo dice el ángulo de fase de la corriente dependiendo cuál sea el resultado. Entonces, recuerden ustedes que el voltaje pico lo contamos acá directamente. Nos vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadros y una escala vertical para el canal 1 de 20 milivoltios por división. Es decir, que multiplicando 5 cuadros por 20 nos da 20 milivoltios. Entonces tenemos 20 por 5 nos da 100 milivoltios. La amplitud del voltaje entrada es 100 milivoltios. Eso es un dato que registramos acá. Entonces, 100 milivoltios. El voltaje en la resistencia en serie con el condensador, o sea, la amplitud del voltaje, me refiero al valor pico, también lo analizamos acá, como la máxima distancia que hay desde el centro, es decir, desde el nivel cero de tierra del circuito, hasta el valor más alto o al valor más bajo, que me queda más fácil medir hacia arriba, que yo había contado una aproximación de 3.5 cuadros. Esos decimales que yo de pronto tengo de precisión, ese margen que tengo de maniobra aquí de 3.5 que yo le di, puede ser en realidad un 3.46, 47, es decir, esas diferencias se van acumulando, ¿no? Van generando error. Entonces en este caso yo tengo que son 3.5 por la escala 20 milivoltios, eso me dio 70 milivoltios, ¿verdad? O sea que el voltaje pico que se ve en el canal 2, que es el voltaje en la resistencia, nos dio 70 milivoltios, más o menos. Ahora, ¿cuál es el ángulo de fase que se le asigna al voltaje? Muy sencillo. El ángulo de fase que se le asigna al voltaje, que es la entrada, digamos, la entrada del circuito, la fuente sinusoidal principal, como está aquí en cero, pues por facilidad
Le asigno el valor 0 porque está con referencia en ese punto, en 0. Mientras que el voltaje en la corriente, ese voltaje puede ser positivo o negativo, depende de hacia dónde se esté corriendo la señal del canal 2. En este caso vemos que el desplazamiento de la onda del canal 2 con respecto al voltaje de la entrada, que es la onda como azul aguamarina, es un desplazamiento hacia la izquierda, por lo tanto se adelanta la corriente se adelanta y nosotros ya habíamos visto qué fórmula aplicábamos. Simplemente aplicábamos para hallar ese ángulo, habíamos hallado simplemente que ese ángulo que se le otorga a la corriente es positivo, porque el corrimiento salía a la izquierda. Delta T es el tiempo de corrimiento sobre el periodo de la onda por 360 grados. A ver, recordemos que delta T es el tiempo que se mide de corrimiento entre las ondas, contándolo aquí. Si nosotros vamos a aumentar acá, entonces nosotros vemos que el periodo de la onda va desde este punto hasta este punto. Nos había dado 15 milisegundos porque cada uno de estos cuadros representa 5 milisegundos en la escala de tiempo, aquí indicado abajo. De tal forma que si aquí hay 5, aquí habrá 10 y aquí habrá 15. Es decir, la onda, el ciclo de la onda completo es de 15 milisegundos, mientras que el corrimiento de la onda roja con respecto al azul, que es la entrada, es un corrimiento hacia la izquierda, positivo, se adelanta la corriente, 2 subdivisiones aproximadamente 0,4. Ahora, noten que ese valor 0,4 es apenas una aproximación, porque como ustedes pueden ver, en realidad no es exactamente ese valor. Puede ser un poco menos, tal vez un 0,39, un 0,38. Esos valorcitos, esas aproximaciones que hacemos siempre nos acumulan algún error en la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, el valor que conté fue 0,4. En este caso 0,4 subdivisiones, ya que no alcanza a completarse una, 0,4 por la división, por la escala que es 5 milisegundos, entonces nos daría 2 milisegundos, me dio, da aproximadamente 2 milisegundos de corrimiento. Utilizando la fórmula K, entonces tendríamos que positivo 2 milisegundos sobre el periodo de la onda, que fue 15 milisegundos, por 360, eso previamente nos había dado, se cancela este milisegundo en este milisegundo, y nos da positivo 40 grados, 48, perdón, era 48 que me había dado más o menos, 48 grados. Bueno, el delta de T me había dado aquí 2 milisegundos, ¿no? Y el periodo pues nos había dado 15 milisegundos, midiéndolo directamente en la pantalla. Esto simplemente es 48. Entonces, ahora sí, el factor de potencia es igual al coseno de la diferencia entre la fase inicial del voltaje, que es 0, menos la fase inicial de la corriente, que nos dio 48 grados. Por lo tanto, simplemente es coseno de menos 48. Entonces, voy a la calculadora. Nos da entonces 0,669, lo tomo con 3 cifras decimales ahí, de aproximación. Noten que me dio positivo, o sea, una de las cosas que ustedes van a notar es que trátese de una inductancia o de una capacitancia, los ángulos, el coseno de esa diferencia, de esta fórmula que está aquí concentrada aquí, esto siempre me va a dar un coseno positivo porque generalmente esta diferencia nunca va más allá de 90 grados. O sea, puede ser más 90 o menos 90, pero en ese rango, entre menos 90 y 90 grados positivos. Y en ese rango, el coseno siempre es positivo. Por lo tanto, la información adicional que se proporciona no la da la corriente. Es decir, el factor de potencia es 0,669. Y como vimos, la corriente se adelanta respecto al voltaje de la entrada. Por lo tanto, es en adelanto, porque se habla de la corriente respecto al voltaje. Entonces es un factor de potencia de 0,669 en adelanto. Bueno, así va mi explicación. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Yo les agradezco la atención. Hasta una próxima ocasión.